soberano, mi Salvador. Solo en Él yo confiaré, poderoso, mi Redentor. Toda mi vida entrego. No temeré, pues en tu amor seguro estoy. Tu salvación eterna es, eres fiel. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Después de haber estado allí 3 meses y sintiéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño cayó del 3er piso abajo y fue levantado muerto. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. Nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Navegando de allí al día siguiente, llegamos delante de Quío y al otro día tomamos puerto en Samos. Y habiendo hecho escala en Trogilio, el día siguiente llegamos a Mileto. Muy bien, hasta ahí es la palabra que estamos compartiendo en este día, este pasaje de la palabra de Hechos. Y vamos a realizar primeramente juntos una oración. Oremos. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias porque tú nos permites estar en este lugar, en este día, con esta preciosa bendición de poder recibir tu palabra. Llénanos con tu Espíritu Santo, guíanos desde el principio y hasta el final. Queremos recibir de parte de ti una guía, una dirección, que nuestro camino sea iluminado por tu palabra. Te damos muchas gracias por todo y pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, vamos a leer el día de hoy el versículo clave. El versículo clave de este día es el versículo 7. Lo vamos a leer juntos y a una voz. Ya, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Hoy vamos a hablar de la despedida en Troas. Como muchos otros, yo soy una persona a la que le cuesta bastante decir adiós. Me cuesta mucho despedirme, separarme de las personas, los lugares, las actividades, etc. Me cuesta despegarme y soltar. Es que muchas veces me gana la nostalgia y me aferro a los recuerdos, hasta que Dios se hace presente para mostrarme que jamás tendré que despedirme de su compañía, porque Él siempre estará a mi lado. En realidad no es sencillo decir adiós. Decir adiós a alguien amado cuando hará un largo viaje,
Decir adiós cuando nos mudamos de donde habíamos vivido por un largo tiempo. Decirle adiós a una persona que ha dejado este mundo. No es sencillo despedirse de aquello que formó parte de nuestra historia y amamos de corazón. Soltar y despedirse de las personas, cambiar ambientes, dejar las tareas que realizábamos. Asimismo, tampoco es fácil decir adiós a los viejos hábitos que nos dañaban, despedirse de la vida de pecado, soltar relaciones o costumbres inconvenientes. Decir adiós no es algo sencillo, por más que sea necesario. Para Pablo había llegado el tiempo de decir adiós. Tenía que despedirse de los hermanos a los que les había predicado el Evangelio. Concluyendo su último viaje misionero y sabiendo que no volvería a verlos, no quiso dejar pasar la oportunidad para bendecirlos. Y la mayor bendición, el mejor legado, la más elevada herencia que podía otorgarles a sus hijos espirituales era compartirles la palabra de Dios. Y así lo hizo. Hoy vamos a ver a Pablo en una gira de despedida, invadido de un incontenible amor pastoral. En esta despedida, él busca sembrar en sus oyentes una auténtica esperanza y un hermoso propósito. En Cristo tenemos la certeza de que un día llegaremos a nuestro hogar celestial donde viviremos con Él sin tener que decir ya más adiós. Mientras tanto, sea también para nosotros la palabra de Dios nuestro tesoro y nuestra más excelente bendición. Reconozcamos su poder y valor, recibámosla con anhelo, compartámosla con esperanza, porque por su palabra nuestro Señor nos llama a la luz de su salvación. Amén. Una vez que se calmó el disturbio de Demetrio, ¿se acuerdan que vimos la semana pasada? Una vez que se calmó ese disturbio de Demetrio, aquel pleito que originó este platero, que agitó a la ciudad de Éfeso por sus pérdidas económicas a causa de la predicación del Evangelio, Pablo decidió salir de la ciudad, decidió partir de esta ciudad. En ese momento, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Saludando con entrañable amor a los hermanos efesios, el apóstol regresó a la región por la que había ingresado al continente europeo. Su entrada a Europa fue la respuesta a la visión que Dios le había dado de un varón macedonio que le decía: pasa a Macedonia y ayúdanos. Sin embargo, muchas cosas habían cambiado desde aquel entonces. Al principio, una vendedora de púrpura llamada Lidia y un carcelero junto con sus casas habían creído en Jesús en Filipos. Por su parte, en Tesalónica y Berea, algunos judíos y varios gentiles habían recibido el Evangelio de Cristo. Pero la palabra siguió creciendo entre ellos. Así que ya eran muchos los hermanos que seguían a Jesús y se reunían para alabar al Señor en Macedonia. A estos, antes de continuar su viaje, Pablo quiso dejarles el más dulce obsequio. Por eso, después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Al visitarlos, Pablo bendijo a los hermanos macedonios, exhortándolos con abundancia de palabras. Con abundancia de palabras. Los alentó a perseverar en la fe. Para esto les compartió la palabra de Dios por medio de varios estudios bíblicos y predicaciones. Porque no importa cuánto hayamos aprendido de la palabra, siempre necesitaremos recibir más de la infinita sabiduría de nuestro Señor, más de su amor, más de su dirección, más de su poder revelado en las Escrituras por medio de la acción del Espíritu Santo. Aquel que se siente conforme con lo que ya ha aprendido de la palabra se paraliza espiritualmente y comienza a pudrirse y a secarse como el agua estancada que no corre ni se renueva. Aquel que desestima la importancia de nutrirse con la palabra de Dios
considerando que ya sabe lo suficiente, creyéndose un conocedor de todo lo necesario, está engañándose a sí mismo y perdiéndose de las maravillosas bendiciones que el Señor tiene para regalarnos. Pablo mismo no se conformaba con lo que ya conocía. Por eso nunca dejó de meditar ni de luchar por recibir y practicar lo que Dios le revelaba en su palabra. Pablo les aseguró a los hermanos macedonios: no es que yo lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que sigo adelante por ver si logro alcanzar aquello para lo cual fui también alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa sí hago: me olvido ciertamente de lo que ha quedado atrás y me extiendo hacia lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Frente al ejemplo de batalla espiritual perseverante de Pablo, también nosotros debemos reconocer que necesitamos seguir adelante y sin descanso en nuestra lucha espiritual. Y para conocer la voluntad de Dios y agradarle, Él nos ha dado su palabra. Jesús nos dice: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. No hay graduados en el discipulado de Jesús. Todos estamos en la escuela del Señor y nos manifestaremos al mundo como sus discípulos si perseveramos en conocer y practicar cada día lo que Él nos revela en su palabra. Así que no te conformes con lo que ya aprendiste. Todavía hay mucho más. Los manantiales de vida de la palabra del Señor son inagotables e infinitos. Amén. Dejando Macedonia, Pablo fue a Grecia y visitó la provincia de Acaya. Allí se quedó 3 meses, tal como lo había planeado. En su carta a los Corintios les había anticipado: iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar, y podrá ser que me quede con vosotros o aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Seguramente durante su estadía, como lo había hecho en el pasado en la casa del hermano Justo, Pablo debe haber compartido la palabra de Dios entre los corintios una vez más. Y desde ahí, desde Corinto, desde el puerto de Cencreas, Pablo se proponía navegar a Jerusalén. Sin embargo, siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. En el pasado, los judíos de Corinto habían tratado de impedir que Pablo predicase el evangelio en su ciudad. Para esto, lo llevaron ante el tribunal del procónsul Galión, acusándolo de enseñar a honrar a Dios en contra de la ley. Pero Galión los expulsó de su presencia al ver que le traían cuestiones religiosas que no tenían nada que ver con el derecho romano. De esta forma, indirectamente, el procónsul declaró que la actividad de Pablo no era ilícita. Así que los judíos de Corinto sabían que no podrían deshacerse de Pablo por apelar a las autoridades. Por eso, esta vez, tramaron atentar contra su vida cuando se embarcase para ir a Jerusalén. Pero el Espíritu Santo lo protegió, llevándolo nuevamente a Macedonia. De esta forma, Dios cumplió una vez más lo que le había prometido en Corinto cuando le dijo en una visión: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. La protección de nuestro Señor a sus siervos nunca se extingue. Así lo hizo con Pablo, así lo hará también con nosotros. Dios también nos llama a testificar su salvación. Nos llama a testificar su salvación a las almas, sin temor. Si ponemos nuestros ojos en Él,
Podremos sentir su compañía y avanzar en sus planes eternos más allá de cualquier oposición. La palabra nos promete: el Señor va delante de ti. Él estará contigo y no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Así que Pablo pudo cumplir su deseo de enseñar la palabra de Dios entre los hermanos en su gira de despedida. Pero además, al visitarlos, él tenía otro propósito. A medida que avanzaba ciudad tras ciudad, iba recolectando una ofrenda para los hermanos de Jerusalén. No obstante, Pablo no era quien recibía las ofrendas, sino que los hermanos de las diferentes comunidades que viajaban con él realizaban esta labor. Eran Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Estos se adelantaron y llegaron a Asia antes que Pablo y su equipo misionero, que navegaron primero a Filipos para reunirse más tarde con ellos en Troas. Como sucedió en Grecia, donde los judíos planearon atentar contra la vida de Pablo, siempre que la obra de Dios progresa, Satanás procura impedir su avance, para que las almas no alcancen la salvación y la libertad en Cristo. A veces, Satanás interviene con persecuciones y amenazas. Otras veces, con seducciones y confusiones. Otras veces, con distracciones y ocupaciones. Aún así, debemos perseverar en el Evangelio por la fe en el Señor y en el poder del Espíritu Santo, como lo hizo Pablo. Y al igual que lo que sucedió en su ministerio, los frutos pronto saldrán a la luz para la gloria del Señor. Porque la palabra de Dios no puede ser detenida ni derrotada. Ante el progreso de la palabra de Dios pueden aparecer tanto impedimentos internos como externos. Internamente, nuestro conformismo, nuestra pereza, nuestra indiferencia ante la palabra detienen nuestro crecimiento espiritual y nos llevan a perdernos de las increíbles bendiciones del Señor. Asimismo, las acechanzas exteriores atentan contra nuestra comunión con el Señor y nuestra labor para Él. Por lo tanto, no nos dejemos ganar por el conformismo. Tampoco dejemos que las amenazas externas nos amedrenten, sino estemos despiertos para no caer en las seducciones del mundo. Como lo hizo Pablo, perseveremos en la palabra de Dios, tanto para recibirla como para compartirla. Adentrémonos más en ella por la fe y en la guía del Espíritu Santo. Su belleza es incalculable, su riqueza no tiene fin. Amén. El contingente de hermanos y misioneros se quedó 7 días en la ciudad de Troas. Entonces, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Como en otras ciudades, Pablo enseñó la palabra de Dios durante su estadía en Troas. Incluso, el día anterior a su salida, participó de un último y extenso culto con los hermanos. Era un domingo, el primer día de la semana, como el día de hoy. Los hermanos se habían congregado para partir el pan, como el día de hoy. Y como el día de hoy, compartieron la palabra de Dios. Solo nos faltaría alargar el mensaje hasta la medianoche y ya nos equiparamos. ¿Les parece? Uno dijo que sí. Pablo usó hasta el último segundo. Pablo usó hasta el último segundo en Troas para bendecir a los hermanos con la palabra del Señor. Su amor y su pasión parecían un fuego inextinguible. El ambiente en ese servicio dominical era solemne. Había muchas lámparas en el aposento, en ese aposento alto donde estaban reunidos. Allí donde se predicaba la palabra de vida, brillaba intensamente la luz en medio de la noche oscura.
todos los presentes podían exclamar como el salmista: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Los oyentes eran bendecidos y fortalecidos mientras recibían el mensaje de Pablo. El poder de la palabra de Dios y el fuego del Espíritu Santo llenaban aquel recinto donde todos estaban embelesados con lo que se exponía. No volaba ni una mosca, pero el que sí salió volando fue otro. Porque un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Un adolescente no aguantó el ritmo de la reunión y en medio de un mensaje tan largo no pudo evitar que se le cerrasen los ojos y cayera dormido por la ventana. A veces hay algún Eutico en las reuniones. No necesariamente un joven. Hoy no hay Euticos acá, ¿no? No contestó nadie, me parece que están todos. Menos mal que no hay ventanas acá. Esto, que haya un Eutico entre los hermanos, puede resultar un poco perturbador para el expositor. Sin embargo, Pablo no fue indiferente a lo que había sucedido, porque al ver que el muchacho había muerto por esa caída, por ese accidente, entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. El recinto de lámparas, brillando en medio de la noche, representaba el ambiente de vida y salvación que nos da la palabra de Dios en la acción del Espíritu Santo. Pero aquel que no pone atención en la palabra, sino que se deja ganar por la indiferencia, tarde o temprano caerá al vacío. Caerá en el mundo donde hay oscuridad y muerte. La palabra tiene poder para darnos vida. Aún así, si no la valoramos, si nos las pasamos bostezando cuando se la comparte, si dormimos en nuestros asientos cuando es predicada, ¿cómo podría actuar en nuestro corazón? Hay quienes participan en los cultos cada semana, pero permanecen en la oscuridad, porque no dejan que la palabra les hable, que la palabra actúe en ellos, que transforme sus vidas. Cuando Jesús predicaba, algunos lo oían para criticarlo, otros volaban por la estratosfera divagando en sus pensamientos, otros lo escuchaban con desconfianza, otros no querían involucrarse porque les demandaba sacrificios, pero otros lo recibían con agrado. Lo mismo pasa hoy en día. La palabra es como la semilla, siempre tiene la misma vitalidad, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, si la palabra de Dios tiene la misma vitalidad para unos y para otros, el problema no está en la semilla, sino en la tierra en la que cae. El problema está en nuestro corazón. Cuando la tierra del corazón es fértil, produce frutos, pero cuando no lo es, solo hay esterilidad. ¿Cómo es la tierra de tu corazón? ¿Con cuánta atención recibimos la palabra de Dios? ¿Cuánto valor le damos a lo que el Señor tiene para decirnos? En lo sucedido con Eutico hubo algo muy impactante. Pablo, el que estaba predicando, abandonó el recinto iluminado para ir a las sombras,
a buscar al que había caído desde lo alto. No se sintió ofendido por haber sido ignorado mientras predicaba. Por el contrario, descendió para abrazar con amor al que había caído en la muerte y oró por él y lo trajo nuevamente a la vida. De esta forma, los hermanos se asombraron y glorificaban al Señor, porque llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Por la intervención de Pablo, Dios resucitó a aquel joven. Eutico volvió a la vida y trajo consuelo a toda su congregación. Hoy también hay muchos euticos que yacen muertos en la oscuridad a causa de sus pecados, sin recibir la luz de la salvación revelada en la palabra de Dios. Hay muchos jóvenes perdidos que necesitan la luz de la vida que está en Cristo. Como lo hizo Pablo, nosotros debemos salir a buscar a los que han caído en las sombras de la muerte, orar por ellos y darles a conocer la palabra de Dios, para que encuentren salvación en Jesús, para que vivan por Él y para Él. Dios quiere traerlos a la vida por medio de nosotros. Cristo nos dice: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Todos nosotros estábamos en estado de muerte, pero el Señor nos trajo a su luz y nos salvó por su gracia. Pablo nos recuerda que Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahora es nuestro turno de salir a buscar al que cayó. Es nuestro turno de ir como Pablo a abrazarlo y traerlo a la luz de Jesús. Es nuestro turno de compartirle la palabra de Dios para que tenga vida. ¿Lo harás? Amén. Podríamos pensar que después del accidente de Eutico se terminó todo. Ya está, nos vamos cada uno a su casa. Se daría por concluida la reunión, todo se terminó acá. Pero no fue así. Sin pausa, Pablo, después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba. Y así salió. El apóstol no dejó que nada distrajera o interrumpiera su predicación. Continuó con el culto a Dios partiendo el pan en memoria del Señor Jesús y extendió su sermón hasta el amanecer. Realmente no quería desperdiciar ni un segundo. Recién entonces se embarcó para continuar con su viaje. Así de importante era para Pablo la enseñanza de la palabra. Él no podía dejar de proclamarla hasta el último instante con los hermanos de Troas, porque sabía que no volvería a verlos. Tanto los amó que quiso darles lo máximo que pudiese. Y la mayor herencia que tenía para entregarles era la palabra de Dios. Como padre espiritual, esto era lo más glorioso que podía dejarles. Pablo sabía cuán valiosa es la palabra de Dios. Él le dijo a Timoteo: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Al igual que Pablo, apreciemos de todo corazón la palabra de Dios, tanto para recibirla y practicarla, como para proclamarla a aquellos que viven en sombra de muerte. Amén. Despidiéndose de los hermanos de Troas, Pablo continuaría su viaje hacia Siria, pero aún debía hacer una escala más en Mileto, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Pablo seguiría su camino.
pero partió con la satisfacción de saber que les había dado lo mejor a todos los hermanos. Macedonia, Grecia, Troas, había sembrado en abundancia la palabra del Señor. El salmista exclama: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. ¿Sentimos también nosotros tal amor por la palabra de Dios? Pablo lo sentía, porque había experimentado su poder por la acción del Espíritu Santo. La palabra de Dios es poderosa para traer vida. Al igual que Pablo, prosigamos a la meta por permanecer en la palabra de Dios, por vivir en la luz y no en las tinieblas. Venzamos todo obstáculo y oposición interna o externa y perseveremos en la palabra. Andemos en la luz y traigamos a la luz a las almas. Nuestra mayor expresión de amor, nuestro mayor legado, nuestra más hermosa herencia es compartir la palabra del Señor. Sea este nuestro anhelo y nuestro propósito mientras caminamos con esperanza hacia nuestro destino en el reino de Dios, la Jerusalén celestial. Amén. Vamos a orar juntos. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias por bendecirnos hoy con tu palabra. Gracias por tu regalo hermoso, por este obsequio maravilloso que tú nos das semana tras semana y también que está disponible a nosotros día tras día. Por medio de tu palabra tú quieres bendecirnos, quieres darnos tu consejo, quieres fortalecernos, quieres consolarnos, quieres guiarnos a vivir en tu voluntad. Quieres hacer de nosotros instrumentos fructíferos que puedan dar gloria a tu nombre. Señor, gracias por bendecirnos siempre con tu palabra, por hacernos caminar en la luz de tu palabra. Y hoy entendemos también que debemos permanecer en esa luz continuamente, sin estancarnos, sin detenernos. Y también llamando a los que han caído en la oscuridad de la muerte, a quienes no están bajo el amparo de esa luz, a venir a la presencia del Señor por medio de conocer tu palabra. Señor, te damos muchas gracias por las enormes bendiciones que tienes siempre para darnos a través de la palabra. Señor, avanzaremos, estudiaremos, recibiremos con todo corazón tu palabra y también queremos compartirla. Te damos muchas gracias por todo y te pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.